Recalculando. Lo que estás a punto de escuchar es un podcast de noticias relacionadas al mundo del cannabis. Mi nombre es Ulises Hoyos y el de mi compañero es Quique Corchero. Nosotros realizamos No Todo es Humo. Nos puedes dar me gusta en Instagram y también puedes comprar un cafecito. Con esas pequeñas acciones harás que nuestra comunidad siga creciendo. Un me gusta y un cafecito no se le niega a nadie. Gracias. No hablamos de faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo es Humo. Sociedades canábicas del Estado. Así como recientemente tuvimos noticias desde Jujuy y La Rioja, donde los estados provinciales conformaron sociedades mixtas para trabajar con cannabis, en esta ocasión hablaremos de las provincias de Santa Fe y San Juan. Porque no todo es humo. Ahora noticias. Para que tengas en cuenta. Y para hablar de este tema, de lo que significa esta noticia para ellas, para las mamás de cannabis, estamos en contacto con Laura Acosta de Macamel. Mucho tiempo, desde el año 2016, que estamos esperando que Santa Fe pueda producir el aceite de cannabis, sus derivados, y bueno, y también, por supuesto, para que nosotros, como pioneros en uso de cannabis, tengamos nuestra propia experiencia, ¿no es cierto?, desde nuestro laboratorio farmacéutico industrial, así que para nosotras, ustedes imagínense que es un orgullo enorme. Recientemente, el Laboratorio Industrial Farmacéutico, una sociedad del Estado de la provincia de Santa Fe, presentó la producción de sus primeros 1000 goteros de aceite medicinal llamado aceite de cannabis Leaf gotas vía oral, que fue aprobado por el ANMAT como medicamento a base de CBD. Este aceite está destinado para distribuirse gratuitamente entre las personas con epilepsia refractaria que se traten en el sistema de salud santafesino. Bueno, hoy podemos contar también con la elaboración de productos desde nuestro laboratorio de forma gratuita, que es el espíritu de la lucha. Claro, porque una vez que esto se produzca en un laboratorio público como el LIF, implica también el acceso gratuito. Exacto, nosotras desde ese lugar, nosotras siempre estábamos pidiendo que el acceso sea garantizado a todas las personas. El aceite se fabrica a partir de flores importadas y se controla en conjunto con la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral. En ese sentido, en el acto de presentación, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, destacó que se está trabajando con el Ministerio de la Producción y el INTA para producir en la provincia la materia prima necesaria y de esa forma sustituir la importación de las flores. A su vez, la ministra de Salud, Sonia Martorano, celebró la fabricación estatal y anunció un convenio con el Hospital Gutiérrez para ampliar su aplicación a otras patologías. No todo es humo. San Juan. San Juan apostó desde hace mucho tiempo a la diversificación de la economía y la producción de cannabis medicinal, totalmente acorde con lo que establece la ley nacional, es algo innovador, que la provincia, hay dos provincias en el país, Jujuy y San Juan, que vienen llevando esto a pasos firmes, sólidos, en el marco de lo legal, pero con una perspectiva de crecimiento más que importante. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció la importación de las primeras 4.500 semillas de cannabis medicinal para dar inicio al cultivo de la planta en la provincia. La importación se hizo a través de la sociedad del Estado CANME y provino de un banco de semillas norteamericano. Ingresaron 3 genéticas fotoperiódicas y 2 autoflorecientes para estudiar su adaptación y su perfil medicinal. Lo conversamos en su momento de llevar a cabo esto que está vinculado a la salud, pero también al desarrollo de más y mejores oportunidades de trabajo para la gente de Sarmiento y por supuesto para toda la provincia de San Juan. Según explicó el director de CANME, Ariel Lucero, este primer cultivo lo llevarán a cabo aquellas empresas privadas que participaron de un concurso público y cuentan con parcelas en el predio de la empresa. Y luego de la cosecha se pasará a la etapa de producción de los derivados medicinales. No todo es humo. Expo Cannabis es el evento sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto más importante de Latinoamérica, que tiene como finalidad hacer evidente y mostrar todos los avances y los productos y servicios de una industria que no para de crecer en Argentina y en el mundo.
a la vez. Uno de los objetivos centrales de Expo Cannabis es informar tanto a la población para poder empoderarla sobre los usos medicinales del cannabis, sobre las posibilidades de desarrollo industrial para poder crear puestos de trabajo, abrir una empresa en torno a esta temática, hasta también informar a la sociedad política para que se puedan elaborar a partir de esta información políticas públicas en torno al cannabis basadas sobre todo en la evidencia. En el episodio anterior te adelantamos lo que se vendría en Buenos Aires con la Expo Cannabis 2021. Para contarnos mejor de qué se trata y qué expectativas hay en esta feria, Sebastián Basalo, director de la revista THC y organizador de la Expo, nos cuenta más detalles. Este año Expo Cannabis cuenta con 2 escenarios simultáneos de conferencias, donde va a haber más de 80 conferencias y 120 disertantes nacionales e internacionales, entre los cuales se incluyen médicos, científicos, investigadores, abogados, periodistas, especialistas en género, que van a venir a aportar desde sus conocimientos específicos información sobre los últimos avances en descubrimientos en torno al cannabis, sobre los diferentes usos industriales, las potencialidades de desarrollo. Entramos a una zona marcada por el fair play. Ahora, cannabis y deportes. En No Todo es Humo. Muchas personas deciden incorporar el uso adulto de la cannabis en su vida diaria, tanto en el ámbito de su intimidad como en lo público. Ejemplos hay muchos: ir a eventos o recitales, al cine, hacer paseos o compras, ir a la facultad o al trabajo. Pero en este caso nos enfocaremos a dar algunas recomendaciones en el terreno de los deportes, para aquellas personas que gustan de entrenar o esparcirse deportivamente usando los efectos de la planta. Para esto, el profesor de Educación Física y entrenador personal Federico Corchero nos explica algunas cuestiones importantes a tener en cuenta bajo la lógica de reducción de daños y riesgos. Hola, mi nombre es Federico Corchero, soy profesor de Educación Física y entrenador personal. Estas son algunas recomendaciones para aquellas personas que deciden realizar actividad física luego de haber consumido cannabis, ya sea terapéutico o de uso adulto. Entre los efectos positivos se encuentran la reducción de la ansiedad y estrés previo a una competencia, el aumento del apetito y mejora del sueño nocturno. En el caso de las disciplinas de resistencia como el ciclismo, la natación o el running, el cannabis, al igual que otras sustancias fumadas, induce una disminución del rendimiento para mantener la intensidad de un esfuerzo máximo, presentándose aumentos de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, demanda de oxígeno del corazón, así como también una afección en el equilibrio. Respecto al entrenamiento de la fuerza, el uso de cannabis antes de una sesión de pesas puede afectar la coordinación global, lo que podría ser particularmente riesgoso en ejercicios con requerimientos grandes de coordinación y estabilidad. Por estas razones, no sería recomendable realizar actividades que impliquen demandas cardiovasculares y neuromusculares en carácter máximo o submáximo luego de consumir cannabis. Y si decidís hacerlo, actúa con precaución. Empieza con dosis bajas que no comprometan tu integridad física y te permitan disfrutar de la actividad. Actividades de baja intensidad y baja dificultad con fines recreacionales pueden incluso verse beneficiadas, como el cicloturismo y el trekking. Estas son recomendaciones generales en base a la evidencia científica, lo cual no indica que a todas las personas les vaya a generar los mismos efectos. Estos van a depender del estado físico y nutricional y particularmente del nivel de entrenamiento de la persona. Fuma tranquilo. Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo. En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia mexicana ha aprobado un fallo histórico. Levanta la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en México, aunque no avala su comercialización hasta el momento. Con la publicación, los mexicanos podrán pedir permiso para consumir de forma privada, cultivar y portar marihuana. La magistrada Norma Lucía Peña declaró que solo se autoriza el consumo a mayores de edad y que no se podrá fumar en espacios públicos, frente a menores de edad y en ningún lugar donde se afecte a terceros. Hasta ese momento en México solo se contemplaba el uso medicinal de la marihuana, mientras el recreativo se limitaba a quienes antepusieran un amparo judicial. Para subrayar, este fallo no autoriza en ningún caso a importar, comercializar o suministrar marihuana.
Así es como tuvo que pasar casi un siglo para finalizar con esta prohibición absoluta de la marihuana en México, y está cada vez más cerca de que el mercado legal de la marihuana en productos se pueda comercializar libremente, con lo que pasaría México a ser el mercado de marihuana legal más grande del mundo. Y no es para menos que el mercado se prevea como el más grande. De acuerdo con un estudio de New Frontier Data, una consultora especializada en cannabis, actualmente el costo de producción promedio de una libra, o sea 45 gramos de marihuana en países legalizados, es de $400 a $800, en invernadero de $300 a $600 y en exterior de $200 a $300, mientras que en México la producción en exteriores es únicamente de $10. Los datos de la consultora señalan que en México cultivar marihuana es mucho más barato que en otras partes del mundo donde ya es legal, ya que aquí 45 gramos de ese producto rondan los $180. Algunas firmas interesadas en la producción dentro del país esperan que pronto se legalice el cultivo, ya que esta sería una gran oportunidad de negocios. Aún así, México sigue siendo el principal proveedor internacional de marihuana para Estados Unidos, pero las ganancias de este mercado han disminuido desde el 2013, lo que ha obligado a ciertos grupos criminales a buscar otras fuentes de ingreso. A medida que más provincias de Estados Unidos avanzan hacia la legalización, la marihuana mexicana ha sido sustituida en gran parte por marihuana de producción nacional. Se sabe que las incautaciones de la frontera en Estados Unidos y México disminuyeron más del 81% entre el 2013 y 2020, lo que indica que los grupos criminales mexicanos han reducido significativamente en sus operaciones el tráfico de marihuana. En palabras más sencillas, el negocio de la marihuana ilegal ya no es rentable. A raíz de este sobrante dando vueltas sin sentido en el país es que el 70% de los mexicanos está de acuerdo con la eventual legalización de la marihuana. Esto según el estudio llamado Postura de los Mexicanos ante la legalización de la marihuana y la despenalización de su consumo, que fue realizado por el Centro de Opinión Pública de la UVM, la Universidad del Valle de México. El trabajo reveló que el 49% de los participantes dijo estar informados sobre los aspectos que considera la propuesta de legislación. Y según el estudio de la UVM, el 70% de las personas acepta la legislación de la marihuana. El 25% está totalmente de acuerdo, mientras que el 45% señala estar de acuerdo. Los participantes también mostraron alto índice de aprobación respecto a de que las personas cultiven la planta para su uso personal, un 65%. Además, el 66% expresó estar a favor de que se permita el consumo en espacios privados. Por otro lado, el 61% aprobó la venta, es decir, los comercios de venta. Los aspectos donde se destacaron mayores porcentajes de desaprobación son los referentes a que las personas cultiven la planta para su comercialización, con un 58% en desacuerdo, así como un eventual consumo en los espacios públicos, situación que con el 49% estuvo en desacuerdo. El estudio planteó a los participantes algunos escenarios en caso de que se legalice la marihuana en el país. El 71% dijo que cree probable que la legalización pueda generar nuevas fuentes de ingresos, mientras que el 65% dijo que una apertura de mercado podría atraer a empresas extranjeras. Quiero que en mi trabajo y en todos mis contextos me vean no solamente como la consumidora, sino como la persona responsable que está en el trabajo, o que la persona responsable que tiene su negocio, la persona responsable que no consume marihuana en la vía pública y alrededor de niños, o que incluso la fomenta, ¿no? Fomento la información, fomento incluso el autocultivo. Justo esto, la declaratoria, es lo que nos da. Pues es un gran alivio, porque así ya no salimos con miedo a las calles de que la policía nos persiga o cualquier cosa así. Ya podemos fumar tranquilamente. A propósito de la ley, la misma incluye la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, que se encargará de hacer cumplir la normativa, así como controlar la calidad del producto y licencias, mientras que la Cámara Baja deberá asignar un presupuesto anual. Hasta el momento, la Cámara de Diputados aprobó despenalizar la posesión de hasta 28 gramos de cannabis para uso personal. Y a pesar del avance que significa, los defensores no están de acuerdo, ya que argumentan que en otro tipo de drogas como el alcohol y el tabaco no hay límites de posesión. Por lo tanto, la marihuana continuaría siendo ilícita. Finalmente, para que todo lo hablado suceda, el gobierno mexicano tendrá que implementar y hacer cumplir las políticas públicas que han demostrado ser exitosas en Uruguay y Colombia, países que lideran la despenalización. Tampoco hay que perder lo que suceda con el flujo de ingresos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le permitirá centrarse en su lucha contra la corrupción. Al reducir problemas sociales, traerá inversiones e impulsará la confianza para entrar en la industria mexicana del cannabis. Vicente Fox, expresidente de México y miembro del Consejo de Administración de Chiron Life Science, una empresa con sede en Vancouver, sugiere que hay un fuerte y prometedor futuro para la inversión del cannabis en México. En fin, con la introducción de las leyes de marihuana en México cada vez más cercanas, no hay duda de que el futuro cercano, mucho más cercano de lo que creeremos, traerá beneficios económicos y sociales. No todo es humo. Paraguay, el país hermano, siempre estuvo en boca de la cultura canábica debido a su producto más famoso y discutido, el prensado paraguayo.
con quienes muchos de nosotros nos iniciamos en el uso del cannabis. Este país, hace décadas, es uno de los principales productores de marihuana ilegal de Sudamérica. Sus ladrillos de marihuana prensada cruzan las fronteras ilegalmente usando todo tipo de estrategias de tráfico. Y hemos realizado inversiones que superan los $20 millones en lo que fue el layout de la construcción de la planta. La planta ya fue construida pensando justamente en producir alimentos de mucha exigencia internacional, entre ellos el cáñamo. Hacemos también chía, somos los mayores exportadores de chía del Paraguay y del mundo. Pero esta vez el país es noticia por otro motivo, ya que busca posicionarse como líder mundial en el cannabis industrial y sus derivados. A través de la empresa estatal Healthy Grains, Paraguay exportará aceite de semilla, proteína y otros derivados del cáñamo industrial a los mercados de Estados Unidos, Australia y Canadá. El sector privado será el encargado de importar 12 variedades diferentes de semillas de Francia, Hungría, China y Estados Unidos para que el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria realice las experimentaciones de campo. En el acto inaugural, el presidente Mario Abdo Benítez destacó la calidad y tecnologías de punta usadas en la manipulación de la materia prima y en la fabricación de los derivados. Además, celebró la participación de casi 40 productores locales que se presentaron para cultivar las 60 hectáreas experimentales del proyecto. Como en otros lugares del mundo, el cannabis industrial permitirá la reconversión de pequeños y medianos productores hacia este sector legal. La organización ambientalista Mercy for Animals se dedica a orientar a productores de pollos y gallinas a transformar sus instalaciones de cría intensiva para cultivar cannabis industrial de alta calidad. Usualmente, la cría de estos animales se hace en enormes galpones cerrados en donde malviven y sufren decenas de miles de animales destinados al sacrificio. Ahora, esas mismas instalaciones sirven como invernaderos y secadores de cáñamo, mostrando así otro beneficio inesperado de la marihuana, una reducción en la explotación animal y la posibilidad de un desarrollo económico amigable con los animales. El resultado es la posibilidad de un futuro mejor para los agricultores y sus familias, los consumidores, animales y el planeta. No todo es humo. Ahora, en No Todo es Humo, un invitado se relaja y te cuenta una experiencia con el cannabis. La cultura canábica, o para ser más claro, en mi caso la marihuana, está asociada directamente, representada, materializada en la música. La música fue el camino, el portal que atravesamos con la marihuana. Con el primer disco que recuerdo, es un poco cliché, pero resulta ser Bob Marley, y especialmente las poses de Bob Marley mientras se fumaba tremendo churro. Es elegante, toda esa cosa, esa magia que lo rodeaba la tapa de ese disco, estaban las ganas mías de empezar a fumar marihuana. Y después, cuando uno sigue pensando, cuando sigue recordando primeros años de esa adolescencia con mucho rock, esos discos de Sumo que también tenían ya como tenían ese olor hasta pachuli, diríamos. Capaz que muchos no recuerdan lo que era el pachuli, pero era un perfume con base de marihuana muy, muy hippie en su momento y después muy popular también. Y de a poco esos aromas también empezaban a aparecer junto con la música. Y hasta que un día apareció ya finalmente la planta. No recuerdo cuándo fue el primer porro que fumé, pero sí que habíamos escuchado unos discos que tenía guardado de cuando mi viejo tenía unos vinilos. No recuerdo bien qué año, pero sí recuerdo que estábamos escuchando música y que fue un disco súper pedorro que estábamos escuchando. No puedo acordarme ahora bien el nombre, pero tenía todas versiones de orquestales hechas por Ray Conniff, ahí está. Pero con porro y con ese faso fue la más maravillosa música que podíamos escuchar en esa tarde de San Francisco, de aquel caluroso pero inolvidable verano. No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.